Buenos días. Vamos a comenzar con el taller de extensiones que correspondía a este turno. Primero, gracias a todas las personas que han decidido asistir a este taller. Vamos a comenzar con la presentación en un momento. Brevemente, recordarles, también se los voy a recordar al final, que el registro probablemente comience cuando el taller esté por acabar, entonces estén muy atentos y atentas a el chat de anuncios y a lo que diga tabulación por WhatsApp respecto al registro. Es muy importante que lo hagan dentro del periodo establecido. En el mismo mensaje de tabulación va a aparecer de qué hora a qué hora es el registro, entonces pues háganlo en ese momento. Segundo punto, recuerden evaluar a jueces si es que pues son debatientes y a otros jueces también si es que son jueces, para poder así desde adjudicación tener un mejor manejo e información respecto a cómo está funcionando la dinámica de jueces en el torneo. Recuerden que si van a poner un puntaje específico, pues deberían justificarlo. Probablemente no necesitemos tanta justificación para un 6, para un 7, para un 8, pero sí para un 9, para un 10 y sobre todo para un puntaje más bajo, ¿no? De 4 a 1, que son los más bajos. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar con la presentación como tal del taller, que va a tratar de ser lo más introductorio posible. Sin embargo, vamos a abordar algunos conceptos que podrían ser avanzados, pero pues la única presuposición del taller es que pues hemos de alguna forma dado una revisada rápida al manual, y si no, pues igual hay una parte del taller que This meeting is being recorded. Hay una parte del taller que consiste también en revisar un poco qué nos dice el manual respecto a las extensiones. Entonces, pues, para quien de repente no lo tiene tan claro, igual vamos a poder revisarlo. Y si alguien tiene en algún momento alguna duda, pues puede escribirlo por el chat o puede levantar la mano. Pero siempre voy a atender las dudas una vez acabe la explicación de la diapositiva que esté en ese momento abordando. No voy a interrumpir la explicación durante la diapositiva, ¿sí? Sino al final de la diapositiva, y ahí voy a revisar todas sus preguntas. Creo que no hay ninguna pregunta. No, listo. Entonces, comencemos. Bueno, el taller es básicamente cómo extender, pero vamos a ver primero como un poco de conceptos y también va a haber algunos ejemplos útiles. Y si pues en algún momento creen que hay una experiencia suya en debate que les podría haber ayudado pues conocer un poco de este taller antes de que le sucediera, quizá en este mismo torneo, quizá en otro torneo anterior, quizá en una práctica, pues les recomiendo apuntarlo, de repente comentarlo como una pregunta o simplemente tenerlo registrado para pues pensar un poco más como tarea en casa, qué podríamos haber hecho ahora que ya tenemos estas herramientas, ¿verdad? Bien, entonces comencemos con principios básicos de las extensiones. Las extensiones son una responsabilidad compartida, no son una responsabilidad exclusiva de la persona que va a ser miembro. ¿A qué me refiero con esto? Hay veces donde pues si hay una pareja que es cámara baja y pues las personas en el tiempo de preparación dicen, mira, tú eres extensionista, yo soy el látigo, entonces tú preparas la extensión, yo voy haciendo el látigo, y al final pues lo juntamos y ya vemos en el debate cómo presentarlo de la mejor manera. Es una forma problemática de planificar extensiones porque, en primer lugar, la extensión debe ser una construcción de ambos oradores del equipo, porque si no, difícilmente pues el látigo sea capaz de defender la extensión de la mejor manera posible, porque el extensionista no va a decir la extensión de manera literal en el debate, ¿no? Porque no, las extensiones, precisamente como dije en el segundo punto, no se terminan en el tiempo de preparación. Las extensiones tienen que básicamente adaptarse al debate que está sucediendo, porque si se dicen de manera literal, hay un gran riesgo de que, ok, se prueben cosas interesantes, pero que no sea útil
para términos de ganar el debate, ¿sí? Es decir, una extensión no tiene un valor en sí mismo, ni tiene el valor que nosotros le damos en el tiempo de preparación. La extensión va a ser valiosa si es que la sabemos adaptar al debate, y en el debate sabemos sacarle provecho para ganar a través de ella, ¿no? Entonces, pues, no es una responsabilidad exclusiva de quien hace la extensión como discurso, sino es una responsabilidad compartida. Y como también un consejo adicional, este no es un taller de látigos, pero bueno, como consejos para látigos, es una muy mala idea tratar de hacer un látigo sobre un debate que no ha sucedido, y sobre todo sin una extensión que no conoces. La idea de que pues ambas personas de baja preparen la extensión es que el látigo esté lo suficientemente familiarizado con esta extensión para que cuando el extensionista tenga que adaptarla al debate y sacarla, pues el látigo ya sepa cómo reforzar esa extensión, ¿sí? Como saben, pues no es una cuestión de que pues durante el debate podemos hablar como si no estuviera sucediendo nada, ¿no? Porque evidentemente si lo hacemos vamos a dejar de escuchar a una persona que está dando un discurso, y eso podría ser problemático, tanto si es nuestra cámara alta como si es la cámara contraria, ¿no? Entonces es una cuestión de tener una mejor comunicación allí, y por tanto como en el tiempo de preparación debería estar suficientemente clara cuáles son las líneas de extensión y a cuáles se va a recurrir dependiendo del escenario que se dé en el debate. Eso es un poco más complicado, pero vamos a verlo más adelante, no se preocupen. Las extensiones deben estar presentes en ambos discursos. Eso también es importante porque pues hay veces donde la extensión se queda solo en el discurso de extensión, ¿no? Eso es algo que he visto mucho. No me refiero a este torneo en específico, sino en general al tiempo en el que yo he llevado como juez en el circuito, que ya va un par de años, que es equipos que en la extensión pues traen contribuciones muy valiosas, pero que con respuestas de la otra cámara baja contraria pierden persuasión, ¿no? Pierden poder de persuasión, de repente tienen impactos que son mitigados, probablemente ya no sean tan contundentes los argumentos como cuando recién se presentaron debido a las reputaciones que les dio la otra cámara. Básicamente el caso se debilita, ¿no? No por el paso del tiempo, sino porque pues hay otra cámara que quiere evitar que ese caso gane el debate, ¿sí? Lo lógico en un debate de parlamentario británico. Y hay situaciones donde luego de que eso haya sucedido, Látigo, en lugar de enfocarse en reforzar este contenido que se estaba presentando desde la extensión, que tenía un potencial ganador en el debate, dado que pues abordaba el clash principal, dado que priorizaba un actor que pues no estaba priorizado y era algo más implícito, y a partir de esa priorización pues tiene mucho más sentido adjudicar el debate, debido a que tiene refutaciones eficientes para, por ejemplo, derrotar la principal crítica de la cámara contraria y así ganar el debate desde su lado. Muchas razones pueden ser las que tenga una cámara para dar un debate, ¿verdad? Y pues, si esto es atacado, lo ideal es que los látigos no abandonen la extensión. O sea, no hay forma de que un látigo abandone su extensión bajo ningún supuesto. Es decir, incluso si con la extensión ya ganamos y lo que queremos es, no vamos a hacer solo refutaciones a las otras cámaras de gobierno tampoco. Si un látigo refuta, ok, puede presentar nuevas refutaciones, pero principalmente que responda utilizando su propio caso, ¿sí? Es muy importante vender la extensión en ambos discursos. Las extensiones suelen ser novedosas, pero no son las únicas extensiones victoriosas, ¿no? Como habrán podido ver en el manual, hay extensiones de análisis que no consisten en un concepto tradicional o antiguo del circuito, que es dar un giro al debate, ¿no? Probablemente muchas personas aquí han escuchado ese concepto de dar un giro al debate. De hecho, cuando yo entré a debate en 2017, cuando me formaron, básicamente era la misma idea, ¿no? Era como el extensionista tiene que darle un giro al debate. Y yo por mucho tiempo me pregunté, ¿qué es darle un giro al debate verdaderamente, ¿no? Y al final, pues, darle un giro al debate en realidad es una forma de extender, pero no es la única, ni tampoco necesariamente es la forma más descriptiva de qué es una extensión, ¿no? O sea, si dar un giro al debate es traer una contribución muy creativa para romper el debate de cámaras altas, esto puede ser bueno y malo al mismo tiempo. Porque pues si es muy novedoso,
aparentemente es bueno, pero si por creatividad sacrifico involucramiento con el debate de cámaras altas, si por innovación sacrifico el nivel de análisis que se dio en el debate hasta este momento y trato de sobreponer mis argumentos nuevos por su propia naturaleza, o sea, por ser nuevos, no podría esperar ganar, ¿no? Es decir, el dar el giro al debate es un consejo, pero no es que por dar un giro al debate vayas a ganar el debate, ¿sí? Es decir, es una forma de describir un tipo de extensión, pero no es la única, no es necesariamente la mejor siempre, y a veces puede ser problemática, ¿sí? Por eso es como que no solo las extensiones novedosas pueden ganar debates. Ahora, también hay formas distintas de entender la novedad. La novedad puede ser presentar un nuevo clash, presentar un nuevo argumento dentro de un clash preexistente, tratar de ponderar dos clashes o ese tipo de cuestiones, ¿no? Si no están entendiendo esta suerte de terminología, no se preocupen, en el taller vamos a ver a qué me refiero con presentar un nuevo clash, ponderar nuevos clashes y todo eso, ¿no? No se preocupen si es que no se entiende, si lo están entendiendo, pues perfecto, con la experiencia que llevan durante el torneo y el feedback de jueces. Finalmente, es obviamente, pues, de todo lo que acabo de decir, se entiende que se puede ganar sin una extensión novedosa, pero será muy difícil que eso suceda contra equipos buenos. O sea, aquí hay un punto que quisiera someter a discusión, no para que, pues, de repente ahora intervengan y me den su punto de vista, que no hay problema, que también se puede hacer, sino como para que, pues, igual se trate de procesar esta discusión, un debate de, ¿realmente es más fácil ser cámara baja? Probablemente la mayoría, que no sé si pues haya muchas personas experimentadas en la llamada, pero si es que no, la mayoría, o al menos mi perspectiva cuando era novato es, quiero ser cámara baja, porque no quiero ser el primero en hablar en el debate, porque si soy el primero pues me van a refutar todos, si soy el primero mi cámara baja me puede extender, si soy el primero de repente me olvido de cosas del tiempo de preparación porque no tuve suficiente tiempo para poder armarlo en mi discurso, o cosas así, ¿no? Es decir, uh, tenía miedo de ser cámara alta, ¿no? Pero este punto de qué pasa si tu cámara alta es buena y tú eres cámara baja es incluso más problemático, si se dan cuenta. Es decir, la tendencia debería ser a que mientras más buenas sean las cámaras altas del debate, menos chances tengan las cámaras bajas de ganar. Y con el tiempo y la experiencia, pues se van a dar cuenta de que al final esto es algo que sí sucede, ¿no? Es decir, al final, pues sí es complicado ser una buena cámara baja cuando tu alta es muy buena, ¿no? Entonces es una suerte de quizá más una reflexión que podrían pues luego tratar de contrastar con su experiencia para ver si es que pues efectivamente tenía razón o si pues no tenía razón y se les iba a hacer a ustedes más fácil ser cámara baja, ¿sí? Ok, ¿alguna pregunta por ahora? No, ¿verdad? A ver, en el chat no hay nada, en participantes tampoco hay nada. Ok, bien. Veamos entonces qué dice el manual, ¿sí? Esta es la parte introductoria que les comenté de vamos a ver qué dice el manual para que pues no haya dudas respecto a, a los conceptos, ¿no? Porque de repente pues alguien no recuerda bien o no lo pudo revisar. Básicamente, en resumen, el manual dice que una cámara baja solo puede recibir crédito por sus contribuciones. Es decir, no existe el arrastre, es decir, no es como mi cámara alta ganó a los gobiernos de manera muy clara, entonces pues yo como soy oposición y mi cámara alta es oposición, pues yo puedo quedar segundo, ¿no? Porque los gobiernos ya perdieron. No, no funciona de esa forma. Ni tampoco mi cámara alta perdió, yo soy baja de gobierno, solo me queda quedar tercero, porque ya mi cámara alta perdió el debate y las oposiciones ganaron, tampoco. Cada cámara es independiente entre sí. Cada cámara tiene contribuciones que deben ser evaluadas como contribuciones de cada cámara y en función de eso compararlas con las otras tres cámaras, que pues al final son 6 comparaciones, ¿no? Y tratar de a partir de eso determinar su posición en el debate, ¿no? ¿Qué cuenta el manual con nuevas extensiones? Hay algunas que son muy claras y otras que no lo son tanto. Primero, nuevas refutaciones al material planteado por la contraparte, es decir, eso es una discusión que pues ayer ya comenté en el taller de adjudicación, que es, ¿qué vale más? ¿Un argumento o una refutación?
Y algo que les comenté a las personas juezas que fueron a ese taller fue precisamente no, o sea, no es que uno valga más por su naturaleza, sino la respuesta es depende. ¿Depende de qué? Depende de si con esa refutación o si con ese argumento fui capaz de ganar un clash o si pues lo perdí y si ese clash era o no relevante, ¿sí? Es decir, la única diferencia entre un argumento y una refutación es precisamente que con el argumento trato de probar que algo es cierto y con la refutación lo contrario, que algo no es cierto, ¿verdad? O que algo no es importante. Pero, en esencia, ambas son contribuciones que tratan de ganar el debate, ¿no? Es decir, su naturaleza como tal es básicamente la misma. Entonces, no hay una suerte de valor mayor a un argumento por ser argumento o valor menor a una refutación por ser refutación. Siempre va a depender de si el argumento o la refutación fueron o no útiles para ganar el debate o para ganar una comparativa, ¿no? Es decir, esa contribución, es decir, si yo gano un clash refutando, no quiere decir que valga menos que gane un clash argumentando. Es decir, probablemente en argumentar quizá me pueda llevar más impactos para mi lado, pero el efecto va a ser el mismo. Gano el clash. Y si gano un clash refutando y lo pierdo argumentando, ¿de qué me va a servir haber argumentado si es que lo perdí? Es decir, se dan cuenta cómo es que el valor termina por ser relativo, no es que uno valga inherentemente más que otro, sino pues al final va a tener un valor dentro del debate. Se me había pasado como el primer criterio, que es nuevos argumentos que aún no se han presentado en el debate, creo que es el más intuitivo y va muy de la mano con lo que acabo de decir con las refutaciones, ¿no? Un nuevo argumento, pues creo que no hay mucho que decir, es un argumento distinto en los que presentó la Cámara Alta, uno o más, ¿no? Puede ser también. También nuevos ejemplos o casos de estudio. Esa es una de las más controversiales, ¿no? Es como, entonces, ¿yo realmente puedo ganar un debate sin argumentar en cámara baja? Sí y no. O sea, sin argumentar en el sentido de presentar un argumento nuevo, sí, pero no sin construir un argumento o sin construir carga argumentativa, ¿no? Eso no. O sea, con un nuevo ejemplo, un estudio de caso, no es como yo digo, mi cámara alta probó que el argumento A es cierto, yo digo el argumento A es cierto y un ejemplo es China, y ya, se acabó. Un ejemplo o una evidencia o un caso de estudio básicamente es eso, o sea, es un caso de estudio, no es como solamente enuncio y ya me callo y digo, bueno, como yo di el ejemplo y mi alta no le dio, pues ahora es persuasivo y gano. No. La idea de traer un ejemplo o de traer nuevos ejemplos como contribuciones está en, a partir de esos ejemplos que prueban argumentos que de repente, sobre todo, no estaban del todo demostrados, yo doy mucha persuasividad a la cara argumentativa de mi lado del debate. Es decir, no es una cuestión de solo dar los ejemplos al azar, sino tratar de usar esos ejemplos para profundizar en las caracterizaciones que de repente mi cámara alta no estaba ganando porque pues, la cámara alta contraria lo negó, tratar de profundizar en los impactos de la argumentación que decía mi cámara alta, que de repente no eran tan gráficos o visuales a partir de presentar el argumento en abstracto, pero que ahora sí lo van a hacer a partir de presentar el argumento en concreto, es decir, en casos, y a partir de ello, pues tratar de extender, ¿no? No es una recomendación o no es ideal que solo se extienda con estudios de caso. Hay chances de ganar un debate así, pero lo normal es que se utilice como una estrategia para extender junto a otras, ¿no? Es como un complemento importante, pero no es recomendable que sea único, sobre todo en nuestro circuito, porque es un poco más, suele ser menos considerado una extensión, por ejemplo, que cualquier otro tipo de extensión. Puede ser por sesgos del juez, puede ser por poca claridad al momento de hacer la diferenciación a partir del caso, por falta de costumbre de, por ejemplo, el mismo orador para dar este tipo de extensiones. Entonces, lo recomendable es que sea un complemento y que no sea como la matriz, ¿no? Ok. Nuevos análisis y explicaciones de argumentos existentes. Eso es importante porque, si se dan cuenta, ya no es un argumento en sí nuevo, una refutación en sí nueva, un caso nuevo, sino es lo que ya se dijo,
lo que ya existe en el debate puede tener nuevo análisis y nuevas explicaciones, ¿no? Es decir, un argumento de la Cámara Alta puede tener nuevos análisis o nuevas explicaciones que de repente pues no se dieron en cámaras altas y que eran importantes para el argumento. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que cualquier análisis o explicación nueva es importante para el argumento? No. Esos análisis y explicaciones deben ser importantes para el argumento como tal. O sea, no vale, entre comillas, decir como mi cámara alta aprobó el argumento A, yo voy a aprobar el argumento A de una forma distinta y con eso ya extiendo. O sea, probablemente sí, porque estás dando una nueva explicación, pero esa extensión realmente puede vencer a la cámara alta. Difícilmente lo vaya a hacer, porque si solamente pruebas lo que la alta de manera distinta y no explicas por qué era necesario probarlo de manera distinta, o por qué al probarlo de manera distinta las cámaras contrarias ya no obtienen refutaciones efectivas, pues si no haces esas dos cosas al final, no tendría mucho sentido realmente presentar una explicación nueva de un argumento que ya existe. Es decir, por ejemplo, si mi cámara alta quería probar que, veamos un debate de ayer, ¿qué debate? Ya, si mi cámara alta quería probar que a partir de que existen estas suertes de barrios exclusivos para mujeres, va a haber backlash o va a haber efectos contraproducentes o consecuencias negativas de que ahora se utilice ese tipo de barrios, pues mi cámara alta dice, esto va a generar que haya retaliación o va a generar que haya como respuestas de la comunidad de hombres, por decirlo de alguna forma, que van a sentirse satanizados o antagonizados y van a radicalizarse. Supongamos que ahí queda el argumento, ¿no? Cámara baja de oposición tranquilamente puede pararse y decir, bueno, voy a explicar el argumento de mi cámara alta con razonamientos y mecanismos que son necesarios para darle persuasividad. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la cámara alta básicamente tiene afirmaciones generales que, bueno, suena a que son impactantes, pero no están probadas, ¿no? O sea, no hay una explicación de cómo es que van a pensar los hombres cuando eso suceda. ¿Por qué van a pensar de esta forma? ¿Por qué la forma en la que piensen va a afectar su conducta y por qué la conducta que tomen va a ser mala? ¿Se dan cuenta cómo todas estas preguntas no estaban contenidas dentro de lo que decía la alta de la oposición? Ese tipo de preguntas son preguntas importantes que si no son respondidas por la alta, tranquilamente la baja puede hacerlo y gana el debate. O por lo menos gana su alta. Porque ya la alta tenía estas deficiencias, ¿no? Entonces, obviamente es como, pero el argumento de que va a haber consecuencias malas o va a ser contraproducentes de la alta, me dirán algunos, sí, pero no es que sea dueño de la idea y nadie nunca jamás pueda trabajar sobre la idea, sino, obviamente, pues presentan primero la idea, pero si el desarrollo no es suficiente para demostrarla y la baja es quien lo hace, no habría problema en hacer eso, ¿no? Es más, sería ideal para la cámara baja. Quinto, nuevas aplicaciones de la argumentación existente. Eso es un poco más complicado de ver, pero son como nuevos impactos de argumentos que ya estaban presentados en las cámaras altas, ¿no? Por ejemplo, el debate de ayer respecto al sistema educativo, generar el sistema de rotación. Cámara alta de oposición dice, no deberíamos hacer ese sistema porque a partir de que hagamos ese sistema va a haber un empeoramiento de las relaciones entre el profesor y el alumno y esto va a hacer más difícil que el aprendizaje pueda desarrollarse, ¿no? Y alta de oposición explica cómo es que de alguna forma hay profesores que necesitan tener buenas relaciones con sus alumnos para poder motivarse, o hay alumnos que necesitan tener un profesor en quien confiar para, pues, motivarse a estudiar y así, ¿no? Y la cámara baja, pues, puede salir y decir, básicamente, efectivamente crea peores relaciones por una suerte de choque cultural, ¿no? ¿Por qué? Cámara baja dice que cuando estos profesores vayan a las áreas rurales, les van a ver como foráneos, como personas que no tienen idea de cómo funciona el mundo
al lugar donde están llegando y probablemente pues sean un poco hostiles con los profesores o de plano no hostiles, pero que no les den confianza y que eso se lo transmitan a sus hijos y que el ambiente de aprendizaje va a ser no de confianza, sino de a veces desconfianza o simplemente de ignorar a lo que dice esta persona que probablemente no tiene idea de lo que está diciendo, dónde estamos parados, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo es lo que la baja de oposición decía? Es un impacto distinto del mismo argumento de la alta. El argumento de la alta es, no deberíamos hacer esto porque va a empeorar las relaciones profesor y alumno y eso es malo para el aprendizaje. La alta lo explica de una forma y la baja lo explica de otra forma distinta. Es una nueva aplicación del argumento existente y el impacto de la baja también es importante, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué faltaría hacer en ese lado para ganar el debate ahí? Sería cuestión de, con esa extensión, tratar de decir por qué era más importante este choque cultural que las deficiencias en la motivación en el aprendizaje de la cámara alta, ¿no? Porque, como les dije, no basta con que sea distinto y con que efectivamente contribuya al clash, sino pues también, en ese caso, si es que la alta lo probó, tratar de probar porque lo que uno demuestra es más importante en el debate. Finalmente, nuevos criterios para juzgar el debate o una nueva defensa de los criterios existentes para poner argumentos. Esa es la más complicada de hacer, pero en resumidas cuentas consiste en básicamente decir bajo qué criterio el debate debería ser adjudicado, considerando que el debate está sucediendo ya, ¿no? O sea, esto considerando que ya ambas altas hablaron y que hay dificultad para saber cuál de las dos está ganando y cómo determinar un ganador, ¿no? O sea, de repente a la Cámara Alta le importa que la desigualdad en el mundo sea menor, de repente a mi Cámara Alta le importa que la estabilidad económica sea mayor, pues la métrica en el debate es en qué lugar hay mayor bienestar para los ciudadanos de clase media. O sea, si se dan cuenta es una suerte de vamos a ver qué debate sucedió y tratar de encontrar un punto en común que permita ganar el debate hacia mi lado. Esa es como la manera más simple de presentar ese tipo de extensión. Igual son tipos de extensiones un poco complicadas de vender, sobre todo en nuestro circuito. Son extensiones o incluso pueden ser peligrosos porque de repente te compran la extensión muy rápido y es injusto para las cámaras altas. Tampoco es una cuestión de siempre ir con ese tipo de extensiones. De hecho, este último tipo de extensión es casi, me atrevería a decir, el menos frecuente, porque pues lo ideal es ganar el debate que está sucediendo. Cuando tú traes un nuevo criterio para juzgar, pues es como una suerte de ahora voy a decir cómo debería evaluarse el debate que sucedió, sin necesariamente tratar de contribuir al debate que sucedió, sino como decir cómo es que se puede The interpretar. recording has stopped. Uy, no sé, ¿qué pasó? Creo que se paró la grabación. This meeting is being recorded. Ok, ahora sí, seguimos. Eso, ¿no? O sea, es un poco complicado de utilizar, pero bueno, existe y pues quien quiere profundizar, vamos a verlo hacia el final del taller, pero igual siéntanse en libertad de preguntarme o de conversar conmigo o con cualquier persona de Latchcore en realidad sobre ese tipo de extensiones. Continuemos. Otras cosas que dice el manual que son importantes. Una cámara baja no derrota a su alta simplemente por tener una extensión, ¿no? Es básicamente, eso que está entre paréntesis sí lo agregué yo, es básicamente como, véanlo de la siguiente forma. Los primeros gobiernos, perdonen por el OG, los primeros gobiernos o las cámaras altas de gobierno en las mociones políticas tienen que presentar un plan de acción o un modelo o un plan de la política que la moción les dice que van a desarrollar, ¿no? Es decir, como si la moción es esta casa prohibiría tal cosa, pues el gobierno tiene que explicar cómo funciona la prohibición, ¿no? O como ayer con la moción del sistema educativo, cómo va a funcionar el mecanismo que se está diciendo en la moción, ¿no? Es decir, el presentar el modelo. Ahora, por presentar un modelo, la Cámara Alta de Gobierno debe ganar el debate. Por presentar un modelo, la Cámara Alta de Gobierno debería ganarla su Cámara Baja. No, igual al momento de tener una extensión, ¿no? O sea, por presentar una extensión, la Cámara Baja va a ganar a la Cámara Alta. No, porque la extensión es un deber de la Cámara Baja, ¿no? No es que cuando cumples la extensión
ya estás ganando el debate. Es como, por ejemplo, que el manual dijera, es un deber de la Cámara Alta de Gobierno presentar argumentos. Y la Cámara Alta de Gobierno presenta argumentos. ¿Con eso gana? No, es una cuestión de evaluar las contribuciones que cada Cámara da y pues en función a estas determinar quién gana, ¿no? Entonces, una extensión como tal no es una garantía de victoria, ¿no? Una baja gana al probar que sus nuevas contribuciones, sean propositivas o responsivas, o sea, argumentos o respuestas, son importantes para el debate y que son más persuasivas que la alta, ¿no? Y por eso aquí pongo como la novedad no es un criterio determinante. Y aquí regreso sobre la reflexión de qué es darle un giro al debate, ¿no? O sea, el dar un giro al debate presupone que la novedad como tal va a hacer que la extensión sea más persuasiva y que gane el debate con mayor probabilidad, ¿no? Pero si con todo lo que hemos visto hasta ahora, pues podemos pensar que, pero eso no tiene mucho sentido. O sea, si la novedad no es un criterio determinante, ¿por qué bastaría con darle un giro al debate si es que ese giro al debate no me ayuda a ganarlo, sino solamente me ayuda a darle el giro? Entonces, siempre pensemos como en términos de estrategia de, ¿realmente puedo ganar la discusión con este argumento que suena muy creativo, pero que tiene poco nivel de análisis o que no interactúa con nada del debate que sucedió antes? O sea, por más de que suene muy bonito y que suene muy creativo, ¿realmente funciona? Y yo no digo que deberían renunciar a argumentos creativos, sino a traten de pensar hasta qué punto es bueno presentar algo que dé un giro al debate si es que no están seguros de que ese giro al debate les va a ayudar a ganar. ¿Sí? Es una cuestión de más estrategia. Si un argumento ya ha sido probado convincentemente por el análisis de la Cámara Alta, una baja que agregue nuevos análisis a sus argumentos puede derrotar a los equipos contrarios, pero es poco probable que venza su alta, ¿no? Por ejemplo, el clásico ejemplo de ¿qué pasa si la Cámara Baja dio más mecanismos que la Cámara Alta? Lo normal es que la Cámara Baja pierda con la Cámara Alta. ¿Por qué? Porque dar más mecanismos, nuevamente, dar más mecanismos no es igual a probar mejor, ¿sí? O sea, a menos que evidentemente, pues esto con el condicionante de probado convincentemente por el análisis de la alta, ¿no? O sea, si la Cámara Alta no lo probó, obviamente, pues dar los mecanismos para probarlo sí va a ser útil, ¿no? Y va a ser una extensión importante. Pero si ya lo probaron en alta con mecanismos, ¿por qué dar más mecanismos me debería hacer ganar? O sea, pónganse a pensar de la siguiente forma. Las cámaras bajas tienen 28 minutos o media hora más para pensar en nuevas cosas. O sea, es muy difícil que las cámaras bajas no digan nuevas cosas en el debate. Es decir, es casi imposible que no digan nuevas cosas en el debate. Entonces, decir un nuevo mecanismo y ya no va a ser suficiente. De hecho, eso es lo que se esperaría que haga una cámara baja, ¿no? Entonces es importante siempre justificar nuestras contribuciones nuevas, no en su novedad, sino en la contribución que tienen al debate, ¿sí? Y bueno, los jueces deben identificar qué es exclusivamente nuevo en el caso de la baja, y luego comparar solo el material exclusivamente nuevo con el caso de la alta y con las demás cámaras. Si la cámara baja utiliza una respuesta de la alta para responder otro argumento, pues eso sí puede ser una contribución de la cámara baja. A pesar de que la respuesta sea de la alta, quien está usando esa respuesta para refutar a la cámara baja de gobierno, por ejemplo, si tú eres baja de oposición, es la baja de oposición, ¿no? De repente la cámara alta de oposición lo refutó preventivamente, pero tú lo usas y lo refutas activamente, ¿no? O sea, utilizas una respuesta o un material preventivo de la alta y dices, no, pero eso no funciona por esta razón. Y explicas por qué, ¿no? Estás usando material de la alta, pero estás usándolo en favor tuyo y estás dándole un nuevo uso, que es refutar directamente una cámara que no había sido refutada. No hay problema con eso. Pero lo demás, sí es importante que, pues, si hay personas puestas en el taller, que tomen en consideración eso, porque no podemos evaluar todo el caso de bajas sin considerar que existieron las altas, ¿no? O sea, no me refiero a las comparativas no son bilaterales, ¿no? Porque suena que yo estoy diciendo que baja de gobierno debería compararse con alta de oposición y a la vez con alta de gobierno y la discusión es la misma. No, me refiero a que cuando evaluemos a baja de gobierno tengamos claro cuáles son las contribuciones de baja de gobierno, ¿sí? Si no las tenemos claras, vamos a tener problemas para poder ponernos de acuerdo si es que una persona del panel sí tiene claras cuáles son sus contribuciones y cuáles no son contribuciones propias, ¿no? Por eso es importante pensarlas incluso durante el debate, ¿no? No esperar de repente a el momento de vamos a tomar nota, vamos a revisar nuestras notas, sino cuando escuches la extensión piensas, y ahora esta contribución
es precisamente de baja o es una contribución que era de la alta. Entonces, son cuestiones que pues deberían ir pensando como jueces. Preguntas. Hay una pregunta. A ver. Sobre la relevancia, ¿qué puntos son buenos considerar cuando tratamos de hacer una ponderación de mecanismos en una alta de extensión de análisis? Cuando tratamos de hacer una ponderación de mecanismos. ¿A qué te refieres con ponderación de mecanismos, Esteban? Perdón. Como, por ejemplo, si es que pues, salió la duda de un debate que tuve ayer, de cómo nosotros traíamos un caso como acerca de la educación y cómo nos centramos un poco más en las niñas y cómo recibían la información. Pero al final, como nos dijeron, como necesitabas hacer una ponderación de mecanismos y como entiendo cómo hacer una ponderación de impactos y como pues eso, pero cuando una ponderación, ¿cómo podemos decir que lo que nuestra contribución fue más relevante de lo que fue la alta? O sea, ¿qué cosas son buenas considerar? Ok. A ver, es una muy buena pregunta. O sea, yo creo que cuando hay un mecanismo nuevo que añadimos, por ejemplo, entiendo que es un mecanismo de plausibilidad para la medida, ¿no? O sea, que pues de repente la alta no estaba probando el modelo o por qué la política iba a ser eficiente. Entonces, lo normal para hacer la ponderación de mecanismos, en este caso sería explicar por qué los mecanismos de la alta no eran suficientes. Y no decir no eran suficientes en sí mismos, sino pues las suposiciones están ganando, ¿no? O sea, no es necesario decir mi alta está perdiendo el debate, pero sí y sería bueno, si es que entendí bien la pregunta, como tratar de dejar en evidencia que los mecanismos de la Cámara Alta eran insuficientes para ganar la discusión respecto a efectividad de la medida o respecto a la plausibilidad de los impactos, ¿no? O sea, sí entiendo que pues con impactos a veces podría ser más simple, pero con mecanismos la lógica no es tan distinta. Es como, mira, mi Cámara Alta tenía estas razones para probar que A era cierto. Oposiciones demostraron que las razones para probar que eran cierto no eran suficientes por las razones que dieron. Ahora nosotros vamos a dar razones que respondan a lo que dice oposición, que cubren lo que le faltaba a mi Cámara Alta y que demuestran por qué A es cierto. O sea, es una estructura que se puede seguir incluso de manera literal, como le he dicho, o podría hacerse de otra forma, pero la idea es como tratar de demostrar que estos nuevos mecanismos solventan una problemática que estaba irresuelta y a partir de ellos que se puede hacer la ponderación. O sea, no es una cuestión de decir mi mecanismo es mejor porque es más sofisticado o mi mecanismo es mejor porque yo hablé más de él, sino cómo es que mi mecanismo contribuye específicamente a un punto del debate que de repente no estaba dando. No sé si eso responde a tu pregunta o si no lo había entendido bien, me avisas, Esteban. Sí, completamente. Muchas gracias. No, por nada. Gracias a ti. Bien. Creo que eso sería todo por esta diapositiva. ¿Sí? Si no hay otra pregunta, ¿no? Listo. Bueno, vayamos. Tiempo de preparación. Ahora vamos a ver dos diapositivas que son bastante más de práctica de qué hacer en el tiempo de preparación y qué hacer durante el debate. Y luego vamos a ver como tipos de extensión, que es la última parte del taller, y al final va a haber una sección para hacer preguntas, y si no, pues les dejo para que puedan hacer check. Tiempo de preparación. Hay 4 puntos de los que me gustaría hablar. El primero es mucho más como, no de debate, sino de actitud, como dice allí, ante un debate, que es, primero, no precipitarse ni apurarse durante la preparación, sino pues no va a salir bien, ¿no? Esto creo que es algo transversal a todas las cámaras, pero quizá un poco más en cámaras bajas, porque pues está la ansiedad de tengo que sacar todos los argumentos porque mi alta es muy buena y si yo no saco todos, mi alta los va a sacar y ya perdí el debate y ese tipo de cuestiones, ¿no? La idea es no precipitarse, no apresurarse durante la preparación y tomar el tiempo suficiente para intercambiar ideas con tu partner, ¿sí? O sea, entender la visión de ambos del debate que está sucediendo. Es importante entender la visión de ambos, que remarco este punto, porque si es que están leyendo la moción de manera distinta, y no me refiero a que pues, uno esté confundido de gobierno u oposición, no, sino a que una persona esté creyendo lo que tenemos que ganar, lo que tenemos que hacer para ganar es ganar este clash, y la otra persona estaba pensando en una extensión para ganar otro clash u otra discusión, o pensaba que otro argumento era el argumento ganador, va a haber dificultades, ¿no? Porque pues si tenemos dos visiones distintas de qué hay que hacer para ganar,
no, a menos que tengamos suerte y sean complementarias, si no, vamos a tener problemas de comunicación, ¿no? Porque va a ser como, pero ¿por qué tú dijiste esto si tenemos que hacer esto para ganar? Y uno responder, no, pero yo hice eso porque eso es lo que tenemos que hacer para ganar, ¿no? De hecho, eso me pasó en la ronda 9 de Semude 2019, donde pues para mí era muy claro cuál era el caso para ganar el debate que estaba sucediendo con solvencia, o sea, de manera clara. Y para mi partner, pues la manera de ganarlo era otra, ¿no? Y yo recuerdo pues que ahí cometimos el error de, quizá por la presión, quizá por el tiempo, era la ronda 9 de Semude, que es el Mundial de Debate en Español, para quienes no lo conozcan. Pensábamos como distinto y no nos dimos cuenta porque nuestras discusiones, o sea, hicimos algo mal en ese momento, que era lo que no solíamos hacer, que es, no nos preguntamos qué creímos que debíamos hacer para ganar el debate, sino directamente comenzamos a conversar, ¿no? Porque confiamos en nuestra compenetración. Y en ese punto fue como que, por las aves del destino, pues nuestras contribuciones parecían apuntar a lo mismo, ¿no? Y parecía que estábamos en sintonía. Pero como no nos dimos cuenta, porque estábamos un poco apresurados para terminar el caso de que eso estaba pasando, pues yo salí de extensión y mi partner se quedó frío, ¿no? Me dijo, ¿pero por qué hiciste eso? O sea, no vamos a ganar con eso. Y yo le dije, y yo cuando acabé mi extensión probablemente estaba muy, muy feliz, estaba muy tranquilo porque decía, bueno, ya ganamos ese debate, está todo bien, va a estar todo bien, y vamos a hacer el break y ya, ¿no? Hasta cuando llegué y mi partner me dijo, no, este, no vamos a ganar con eso, ¿no? Y en realidad no era que no íbamos a ganar con eso, sino precisamente como yo saqué una extensión que él no esperaba, el látigo que había preparado, pensando en la extensión que yo iba a dar y considerando el debate y las cámaras altas, era distinto al que debía dar, ¿no? Entonces, pues como se dan cuenta, es un consejo muy útil el tratar de siempre hacerse esta pregunta de, ¿realmente estamos en la misma sintonía? ¿Realmente creemos que debería probarse tal cosa? O si lo vemos de formas distintas, pues puede haber ese tipo de situaciones contraproducentes, ¿no? En fin, eh, una anécdota de vida. Cargas de prueba. Las cargas de prueba, para quien no esté tan familiarizado con este concepto, una carga de prueba es aquello que tiene que demostrar una cámara para que su argumento sea cierto, ¿no? O sea, una carga de prueba es, si mi cámara alta dice, se puede entender de dos formas. Si mi cámara alta dice, lo más importante es en qué lado está mejor las mujeres, por ejemplo, la carga de prueba que se autoimpone esa cámara es demostrar que efectivamente en su lado las mujeres están mejor. Esa es una forma de entender la carga de prueba. Otra forma de entender la carga de prueba, que es a la que yo estoy usando aquí, es cuáles son las preguntas que tengo que responder para que mi argumento sea cierto. O sea, ¿realmente estoy demostrando el argumento que esgrimo o solamente estoy diciéndolo o me está faltando responder algunas preguntas, ¿no? Las cargas de prueba son como los pequeños pasos que tiene cada argumento para poder ser demostrado. Una analogía que suelo utilizar cuando enseño esto a los novatos de debate PUC es, imagínense una muñeca rusa. La muñeca rusa tiene como muchas capas para llegar como al núcleo o al centro de la muñeca, ¿no? Que es como lo que está en el medio. Entonces, cada capa, cada bloque es algo que tú tienes que remover o desbloquear para acceder al núcleo, ¿no? Entonces, las cargas de pruebas son como esos candados que tenemos que romper o que tenemos que abrir para ir acercándonos y acceder a los impactos que queremos probar, ¿no? Entonces es una suerte de una caja fuerte que para abrir pues tenemos que resolver las cargas de prueba y cuando las resolvemos pues accedemos al impacto, ¿no? Preguntas para darnos cuenta de si es que pues podemos extender por ahí. ¿Qué probabilidades hay de que la cámara alta pruebe todas las cargas de prueba que debería demostrar, ¿no? O sea, puede ser entendido de dos formas, como les acabo de decir. ¿Qué probabilidades hay de que la cámara alta efectivamente demuestre que lo más importante del debate es X y que efectivamente demuestre que X está mejor en su lado? O que la cámara alta pues dé argumentos que contribuyan a un clash que pues es importante, pero que realmente los pruebe, ¿no? O sea, que realmente esos argumentos estén desbloqueados o que mejor dicho, que los impactos de esos argumentos estén desbloqueados o si no lo están, ¿no? Otra pregunta muy útil es preguntarse cuáles son los mejores argumentos posibles del otro lado y cómo puedes responderlos. ¿Por qué?
Porque el otro lado, si es estratégico, lo que va a tratar de hacer es imponerte cargas de prueba. O sea, va a decirte, probablemente no lo va a decir como yo te voy a imponer la carga de prueba tal, pero quienes de repente ya tienen un poco más de tiempo en debate, sí han escuchado frases como la cámara alta no probó X, o la cámara alta no dio mecanismos para probar Y. Y es como, ok, es una forma distinta de decirlo, pero lo que en el fondo quieren decir es, no resolviste una carga de prueba de tu argumento. ¿Cómo evitar que eso suceda? O cómo aprovechar que si eso sucede en cámaras altas tú lo puedas resolver, pensando precisamente en cuáles son los mejores argumentos posibles del otro lado y cómo puedes responderlo, ¿no? Sobre todo, cuáles son las críticas, me animaría a decir, y cambiaría, por ejemplo, argumentos por refutaciones, ¿no? De repente ahí, pues una pequeña corrección, pero también funciona con esto, ¿no? Y finalmente, ¿cuáles son los links necesarios para que el argumento de la cámara alta venza a la respuesta de la contraparte, ¿no? O sea, una vez pensado en mi cámara alta es capaz de ganar el debate de manera clara, demostrando todas las cargas de prueba de sus argumentos. Si no lo es, ok, probablemente no lo sea. ¿Cuáles son las principales críticas o refutaciones que da o argumentos que da la cámara contraria para dudar de que los argumentos de mi cámara alta son ciertos o son los más importantes? Una vez que los tengo, entonces, ¿cuáles son los links o cuáles son los nexos o cuáles son los lazos que necesito crear para que el argumento de mi alta venza a lo que dice la otra cámara? ¿O cuáles son los nuevos argumentos que yo necesito crear para que mi cámara, o para que mi bancada, si soy gobierno o si soy oposición, o para mi cámara en específico, si soy baja de gobierno o si soy baja de oposición, gane el debate, ¿no? Es decir, es una idea de tratar de analizar todo a partir de cargas de prueba y en función de eso, pues tratar de ganar el debate, ¿no? Es complicado hacer esto porque pues no es que pues naturalmente las personas pensemos en cargas de prueba al momento de conversar, o sea, es una suerte de actividad que pues es muy propia de debate o muy propia de abogados incluso, pero, o de filósofos, pero pues es una forma bastante útil de pensar en debate, ¿no? Adaptación. Antes de tener un caso listo para ser introducido en el debate, intenta tener un entendimiento estratégico que te permite tomar las mejores decisiones. Entendimiento estratégico compartido, o sea, que ambas personas de cámara baja pues entiendan, ¿no? Qué cosa hay que hacer para ganar. Este punto es muy importante porque hay veces, como ya mencioné antes, donde por creer tener la extensión ganadora no prestamos atención a lo que sucede en el debate, ¿no? Entonces, lo ideal es tener un entendimiento estratégico de, ok, está ganando mi alta, ok, está ganando la otra alta, pero también qué razones está haciendo que esa otra alta gane, o qué razones hace que mi alta gane, o viceversa, ¿no? ¿Por qué mi alta pierde, ¿no? Y así, o por qué la cámara baja de gobierno, si soy baja de oposición, está ganando. Entonces, a partir de que tenemos un entendimiento de cómo sucede el debate, para eso yo recomiendo adjudicar el debate en vivo. Es complicado, lo sé, pero puede ser muy útil, aunque lo duden. Una vez que yo entiendo cómo está yendo el debate, eso se llama el movimiento del debate, ¿no? O sea, pues el debate va como en un ping-pong, pero va en un movimiento, ¿no? Va más en favor a gobierno, en favor a oposición, en favor a gobierno, en favor a oposición y así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo, cuando el debate está en favor a oposición, no me doy cuenta y trato de probar qué gobierno va ganando? O sea, hay una suerte de, no sigo el movimiento del debate, ¿no? Sino voy como en paralelo. En cambio, pues si yo entiendo muy bien, voy a poder ir de que gana oposición a llevarlo a que gane gobierno, ¿no? Es una suerte de movimiento, ¿no? El movimiento del debate. Entonces, es importante entender cómo está sucediendo el movimiento del debate para poder tomar las mejores decisiones en el momento en el que tengamos que presentar la extensión, ¿no? Y un último consejo es la estrategia, que en realidad va muy de la mano con adaptación, que es no esperen que todo el material que ustedes tienen en el tiempo de preparación necesariamente sobrevive en su totalidad hasta que ustedes hablen. Es decir, hay veces donde pues hay que tachar material, hay veces donde pues podemos subrayarlo, decir esto ya lo probó la cámara alta o así, ¿no? O sea, no se desesperen si es que en algún momento pues la mitad de los argumentos que pensaron ya fueron dichos, ¿no? Y ustedes de repente pensarán, pero ahora solo me queda la mitad, ¿qué diablos voy a hacer? Ya no tengo más que la mitad, tengo 50% de chances de ganar, 50% de chances de perder y cosas así, ¿no? Entonces, la idea es que no necesariamente siempre descarten,
pero que sí sean conscientes de qué extensión tiene sentido, sobre qué extensión tiene sentido esforzarse y sobre cuál no, ¿sí? Porque si no, puede haber problemas. O sea, de repente no se entiende muy bien básicamente por qué es que esa extensión está ganando el debate, por qué apunta a ganar el debate, y pues no habría mucho sentido en esforzarse en eso, ¿no? Muy bien. Un segundo. Estamos bien con el tiempo, ¿no? Déjenme comprobar. Un segundo solamente. A ver. Sí, estamos bien, perfecto. Vayamos a qué hacer durante el debate. Vamos a ver si hay preguntas. Una pregunta, ¿qué función cumplían los links? Muy bien. O sea, un link o una suerte de nexo, por llamarlo de otra forma, es un mecanismo o una razón lógica que une dos premisas, ¿no? En sentido de causalidad. Para no decir un abstracto, es como, o sea, veámoslo de la manera como más simple posible. Si yo digo, está lloviendo, y yo digo, Marco está en la calle, la conclusión es, Marco está con un paraguas en la calle. No, o sea, si se dan cuenta, aunque parezca intuitivo, lógicamente al argumento le falta un link, le falta un razonamiento que lleve a la conclusión que yo estoy diciendo. ¿Cuál sería ese razonamiento? Que sería, está lloviendo, cuando llueve, Marco usa un paraguas, Marco está en la calle, conclusión, Marco está usando un paraguas en la calle. O sea, si se dan cuenta, el nexo está en cómo hago que la conclusión de mi argumento sea cierta a partir de un razonamiento que está ausente, ¿no? O sea, desde algo tan simple como, de repente, pues, ustedes miran, pero es intuitivo, si estás en la calle, ¿por qué no usarías un paraguas? Pero eso es como, ok, eso es una intuición, pero no estás probándolo, solamente estás diciendo, ok, eso es intuitivo, y ya. Y pues, como hacemos debate, o esto es un torneo de debate, pues no basta con intuiciones, ¿no? Probablemente en la vida diaria, pues sí sería suficiente con eso intuitivo que estás usando paraguas, ¿no? De repente, pues, qué extraño que no use paraguas si está lloviendo. Aunque, pues, hay personas que no lo hacen, ¿no? Como yo. Pero la idea es como tratar de evitar que se quede solo en intuiciones, sino como probarlo efectivamente. Y a veces faltan esos links como entre las premisas y las conclusiones que, pues, no nos están ayudando del todo. Ok, de nada, Iván. Bien, continuemos. ¿Qué hacer durante el debate? Primero, eviten apuntar más de lo necesario y de discutir durante el discurso. O sea, yo entiendo que probablemente pues para personas que tienen menos experiencia sí es un poco mejor conversar con su partner para pues tener más confianza, para pues de repente comprobar si efectivamente está escuchando bien lo que dice la otra cámara o si lo están malinterpretando y así, ¿no? Pero la idea está en que eviten como ignorar el discurso que se está dando en el debate. O sea, jamás deberíamos ignorar un discurso en un debate porque pues podría costarnos incluso un puesto o más de un puesto, ¿no? Porque si ignoramos a nuestro, por ejemplo, si somos baja de gobierno e ignoramos al primer ministro, es un gran error. Porque de repente el primer ministro sí prueba lo que nosotros queríamos probar, pero como lo ignoramos, perdón, no nos dimos cuenta, ¿no? No nos va a ir bien al final. Igual con oposición. Y peor si todavía es con una cámara contraria, ¿no? Porque de repente no estamos entendiendo qué nos dice la cámara contraria y qué vamos a hacer para ganar la cámara contraria si no entendemos cuáles son sus críticas. Entonces, escucha y construye, se suele decir también por aquí, que es trata de escuchar lo que dice la otra parte y sobre eso construye tu caso o construye cómo vas a presentar tu caso, pero nunca es construye y luego escucha, ¿no? Nunca es al revés, porque durante el debate, ¿no? Siempre tomando en consideración que esta diapositiva es que hacer durante el debate. No es como que yo construyo durante el debate sin haber escuchado lo que dijeron las otras personas y luego salgo y espero que con eso construí gane. Probablemente no vayas a ganar, ¿sí? Es importante como tener muy en claro que lo fundamental es escuchar durante el debate y tomar mucha atención y tomar notas, ¿no? Segundo punto. Sé realista con tu alta, ¿sí? O sea, a veces esto puede incluso costarnos como un golpe de realidad, ¿no? A veces de repente nos damos cuenta de, bueno, sí, de repente no podemos ganar la mitad más alta, ¿no? Pero
la idea es, incluso en ese escenario, darte cuenta para saber qué hacer, ¿no? Porque si, por ejemplo, tú no te das cuenta de que tu cámara alta ya probó lo que tú tenías y no tienes otra forma distinta de extender, y tú igual les intentas hacer eso, pues es muy probable que pierdas contra tu cámara alta y probablemente también contra las otras cámaras contrarias, ¿no? Porque pues tus contribuciones son o repeticiones o son contribuciones a cosas que estaban probadas y que ya ganan el debate desde antes, ¿no? Entonces, la idea es, de repente, si me doy cuenta que mi cámara alta, pues no le puedo ganar, me puedo enfocar más en ganar a las otras cámaras, ¿no? Pero por eso es importante ser realista con la cámara alta. Y con eso no me refiero a apenas yo crea que mi cámara alta es buena, decir, ok, ya perdí, no, sino a, ok, escuchemos lo que dice mi cámara alta, realmente probaron sus argumentos, aquí viene porque es importante esto de los puntos, de las cargas de prueba y de los links, realmente no lo hicieron tan bien, o sea, una tendencia que tenemos como bajas es, si no escuchamos que la alta lo dice con nuestras palabras, no está bien probado, ¿no? Y no es cierto, o sea, se puede probar de manera distinta, pero por eso tenemos que ser muy cuidadosos al momento de analizar lo que dice la cámara alta, ¿no? Por eso nunca hay que subestimar. Tercero, evalúa los retos del debate, ¿no? O sea, siempre estate pendiente de quién va ganando las cámaras altas, quién va ganando la diagonal corta, de repente quién va ganando las cámaras bajas, o sea, si tu baja de gobierno va ganando y así, ¿no? O sea, ¿quién es la principal amenaza? Adjudicar el debate es muy importante. Necesitas una buena comprensión de qué enfrentamientos existen en el debate. Con enfrentamientos que existen en el debate me refiero a los puntos de choque o a los clashes. Y quién está ganando cada choque, ¿no? O sea, cuáles son las discusiones centrales que han venido dándose en cámaras altas, si soy baja de gobierno, o hasta baja de gobierno, si soy baja de oposición, y quién va ganando cada discusión, ¿no? Y qué discusión es más importante. O sea, es una cuestión de estar muy como atento, atenta al debate que va a suceder. Preguntas. La pregunta, si como extensionista tengo argumentos totalmente nuevos, ¿cómo abordarlos para parecer que ignoré todos los argumentos de las altas? Muy bien, muy buena pregunta. Depende mucho de cuáles sean esos argumentos. O sea, si son argumentos nuevos que contribuyen a un mismo clash que estaba en altas, no hay ningún problema. O sea, lo único que tendrías que hacer es decir por qué esos argumentos nuevos son mejores. Ahora, si es un argumento nuevo que apunta a un nuevo clash, tienes que explicar por qué ese nuevo clash que tú abordas es más importante que el de las cámaras altas. Y para tú hacer eso, tienes que sí o sí abordar las cámaras altas, ¿no? Es decir, mira, las cámaras altas discutieron de A, pero A no es tan importante por A, B, C, D razón, o A es menos importante, que es lo mejor, por A, B, C, ¿no? Y B es más importante, que es el clash que introduces tú. Ahora, la idea es que si vamos a introducir un nuevo clash, vamos a ver eso ahorita, de hecho, creo que son tipos de extensiones ahora, no, consistencia. Si vamos a ver un nuevo clash, lo ideal es que pues anticipemos incluso desde puntos de información de ¿y qué opinas a alto de gobierno, ¿no? Y por qué no deberíamos discutir sobre y dices el clash, ¿no? O tratar de presentar una refutación que pues les haga prever cuál es el clash que tú vas a traer, ¿no? Pero siempre con cuidado, ¿no? La buena fe es importante en ese tipo de situaciones. Eso. ¿Qué más? Como extensionista, ¿es bueno retomar un poco las altas y después dar argumentos nuevos o es mejor ir directo a los argumentos? Pues depende en realidad, o sea, depende de cómo manejemos el tiempo. Lo normal es tratar de resolver lo que sucedió en cámaras altas, ¿no? Eso se llamaba como loop, o loop, bueno, no importa el término, pero la idea es como, si hay clashes que en las cámaras altas están irresueltos y se los puedo resolver como al inicio, lo hago de mi discurso, ¿no? Ahora, si quiero refutar a la cámara alta contraria de arranque, pues también lo puedo hacer, no hay problema, ¿no? No es que haya una estructura predeterminada, sino va a depender mucho de qué me conviene más. Si mi extensión de repente no es tan grande o no es tan larga, pero pues sí tengo refutaciones buenas para la otra cámara, pues comienzo con las refutaciones y luego de la extensión. Si necesito todo mi tiempo para probar mi extensión, pues de repente, ok, pruebo, ¿no? Pero lo ideal es que pues no sea todo el tiempo, ¿no? Sino sigue un tiempo para hacer engage con las cámaras altas. Igual LaTeX tiene una labor más refutativa, pero siempre es bueno como tratar de tener esa suerte de interacción con altas para pues no parecer que estás ignorando a una cámara contraria durante todo tu discurso, ¿no? Eso. Creo que ya no hay preguntas. Sí, no. Bueno, igual la pregunta de si tengo argumentos totalmente nuevos, ahorita la vamos a ver. Consistencia con cámara alta de gobierno. Básicamente, esa es una pregunta que también se me hizo ayer en el taller de jueces, que era,
o creo que era el de examen, no me acuerdo, no, sí, taller de jueces, que era en qué escenarios una cámara baja puede ser inconsistente con su cámara alta, ¿no? ¿Y qué es la inconsistencia o qué es la consistencia? Es básicamente como, se podría tratar de interpretar como contradicción o falta de seguimiento a lo que ya decía la cámara alta, ¿no? O sea, por ejemplo, si mi cámara alta da una definición que es autocomprobatoria o es contraintuitiva, yo puedo desligarme de esa definición si es que la cámara alta contraria dice que pues está mal. O sea, en ese escenario no está mal que yo diga, ok, la cámara alta contraria tiene razón, es contraintuitivo, vamos con la definición de la alta contraria. No están siendo consistentes con lo que dijo alta de gobierno, porque de repente la consistencia en ese caso podría ser, no, pero yo tengo que seguir con la definición que dio la alta. No. O sea, en ese caso, pues si es contraintuitivo efectivamente, pues lo normal es ser inconsistente, ¿no? Entonces, tienes que decir por qué está siendo inconsistente. Está siendo inconsistente porque la alta de oposición sí demostró por qué la definición era contraintuitiva, ¿no? Y así. Aclarar o expandir, pero no agregar explícitamente aspectos al modelo están permitidos y a menudo son legítimos, ¿no? O sea, por ejemplo, ese típico debate de esta casa legalizaría el aborto y la Cámara Alta de Gobierno, aunque esto parezca agregar explícitamente, en realidad solo se está complementando y con cuestiones que pasan en la realidad, ¿no? Si la Cámara Alta dice legalizar el aborto es igual a hacer que deje de ser un delito y ya, la Cámara Baja de Gobierno igual puede decir como no, o sea, la legalización del aborto es un proceso de política pública que tiene un análisis detrás, que tiene actores que van a tratar de pues dar respaldo a las madres y todo esto, ¿no? O sea, es una cuestión un poco más complicada que eso. Entonces, lo normal en ese tipo de situaciones es que lo que suceda en el debate va a ser, ok, probablemente mi Cámara Alta no explicitó esto, pero sí es algo justo que debería hacerse, el tratar de decir que la legalización del aborto cuando se ha hecho no funciona solamente como deja de ser un delito, sino que pues pasa a ser una política pública, ¿no? Tiene un programa, tiene una suerte de respaldo psicológico, terapéutico, médico, que pues igual no es como una cuestión de solamente vamos a dejar que la gente aborte sin ser metida a la cárcel y ya, ¿no? Entonces, estás expandiendo el modelo, pero está permitido porque pues en realidad no estás diciendo nada que no sea cierto, primero, no estás diciendo nada que no pueda ser intuible de lo que dice la Cámara Alta, ni nada de lo que no pueda ser intuible de la moción, ¿no? Hay muchos grises en este tipo de expansiones del modelo. Lo ideal es no hacerlo, ¿saben? Lo ideal es no hacerlo. Pero en el caso en el que yo les pongo, pues a veces sí es importante hacerlo porque pues la Cámara Alta fue muy, muy pobre al momento de explicar el modelo, ¿no? Bueno, puedes sacar conclusiones diferentes de los argumentos con otro impacto. O sea, como les mencioné hace un momento, hay argumentos que pues pueden ser como el que les decía de va a haber una peor relación profesor-alumno, que pueden tener otros impactos, ¿no? Y el que tú saques otros impactos del mismo argumento no quiere decir que está siendo inconsistente, solamente estás como contribuyendo con una forma distinta de ver ese argumento que la trató de presentar, ¿no? Ahora, puedes reenfocar explícitamente el debate, es decir, como qué clash es más importante. De repente, pues tu alta trató de dar contribuciones a 3 distintas discusiones, pero nunca dijo cuál era la más importante o si había alguna más importante que otra, ¿no? Pero si yo como baja, pues sí me tomo esa labor, no estoy diciendo mi alta está mal, sino mi alta no hizo el trabajo de explicar cuál era el más importante. Y ya, o sea, es algo que puedes hacer y puede ser muy útil. Lo que no se puede hacer es un rechazo rotundo del modelo y los principios básicos de la Cámara Alta de Gobierno. Eso es un acuchillamiento que puede afectar considerablemente tus chances de ganar el debate. Les pongo un ejemplo de un torneo que juzgué hace una semana, ya estamos un poquito cortos de tiempo, que era, la moción era la siguiente, la moción era, esta casa prefiere la reescritura de textos clásicos con protagonistas mujeres a la lectura de textos clásicos escritos exclusivamente por mujeres, ¿no? O sea, la discusión era, ¿qué es mejor para la educación escolar? Que los chicos del colegio lean la Ilíada protagonizada por Circe o que lean los libros de Jane Austen, por ejemplo, Persuasión. Alta de Gobierno decía, debemos hacer esto porque el que sean textos clásicos hace que como ya sean parte de la cultura popular,
la gente por el morbo, por la curiosidad, pues se acerque a ese tipo de textos y no los rechace directamente, sino pues va a verlos como, a ver, voy a ver la perspectiva distinta de esa historia que ya conozco, o que pues tengan menos rechazo porque son pues historias precisamente que ya conocen, ¿no? Y que les generan una suerte de empatía o de sensación de relación. Y Baja de Gobierno sale y dice, debemos preferir la reescritura porque los textos reescritos van a ser disruptivos, van a ir en contra de lo que la gente cree que debería ser estos textos, van a levantarse una discusión politizada, polarizada, en la que la gente va a, de alguna forma, discutir padres con hijos, hijos con padres, para decir como está bien o no está bien, está mal, está mal. ¿Se dan cuenta cómo Baja de Gobierno va directamente contra los principios básicos de la Cámara Alta de Gobierno? O sea, Alta de Gobierno estaba diciendo, debemos hacer esto porque tiene menos backlash o tiene menos consecuencias negativas en lo social. Y Baja de Gobierno dice, debemos hacer esto porque tiene peores consecuencias negativas en lo social. Entonces, en ese tipo de casos, lo que se hace con Baja de Gobierno es como ignorar toda la contribución que sea directamente contradictoria, ¿no? No todo lo que diga, sino la contribución que sea directamente contradictoria con lo de la ley. Todo lo que dependa de que va a haber más disrupción debió ser ignorado, ¿no? Y de hecho lo fue. Eso. Vale, sigamos. Consistencia con Cámara Alta de oposición. Aquí es mucho más fácil. Si es que estás yendo por una línea distinta a la de alta de oposición, dejen claro por qué estás siguiendo esa línea, ¿no? O sea, ¿por qué de repente mi alta de oposición presenta como 2 líneas de refutación, 2 líneas de análisis de eso es malo, pero yo no lo hago, ¿no? O sea, yo no explico por qué es que yo voy a ir por otra línea distinta, sino solamente voy por otra línea distinta y ya, ¿no? En ese caso puede haber problemas. Lo ideal es que lo justifiquemos, ¿no? Justificamos, yo estoy yendo por esta otra línea, por esta razón, ¿no? Ahora, algo importante es, no puedes presentar un nuevo contrafáctico en Cámara Baja de oposición. Por eso debes seguir con el contrafáctico de la Cámara Alta. Con contrafáctico no me refiero a pues, lo tradicional de las mociones de análisis, sino a escenarios donde pues, presento una forma alternativa en la que nos oponemos de manera distinta. No una forma distinta de oponerse, sino una forma alternativa. Por ejemplo, si la moción es, esta casa como funcionario público entregaría la evidencia a la prensa. Esa es una moción respecto a la diapositiva de información previa, era algo como, eres un funcionario que tiene información de que el gobierno es corrupto, de que pues la gente en el gobierno pues tiene vínculos con empresas constructoras que pues tienen dinero sucio, o de derecho, ¿no? Y eso, ¿no? Y la moción es, esta casa como funcionario público que tiene esa evidencia, ¿no? Entregaría la evidencia a la prensa. Y yo me paro y digo, mira, vamos a entregar la evidencia a la prensa por estas razones, ¿no? Se para alta de oposición y dice, no, debemos entregar esta evidencia al Poder Judicial o a los juzgados, ¿no? Y toda la Cámara, todo el debate de Cámaras Altas fue, ¿deberemos entregarlo a la prensa o debemos entregarlo a los juzgados? Debemos entregarlo a la prensa, a los juzgados. Fue un debate interesante. Baja de Gobierno sale y dice, no, debemos entregarlo a la prensa y agrega otras razones, ¿no? Baja de oposición sale y dice, no debemos entregar la información ni a la prensa ni al Poder Judicial, sino a los movimientos sociales. Es muy probable que la baja de oposición vaya a perder el debate. ¿Por qué? Porque baja de oposición está, primero, yendo en contra de un debate que ya se venía dando, que es el de las cámaras altas, que Baja de Gobierno también asumió. Y eso no quiere decir que nunca podamos ser disruptivos con el debate, pero si vamos a hacer este tipo de cuestiones, debemos ser conscientes de que pues, Alta de Gobierno no tiene ninguna chance, pero ninguna chance de hacer engagement con lo que ustedes dicen. O sea, si todo el debate ya fue gobierno defendiendo entregarlo a la prensa y oposición defendiendo entregárselo al Poder Judicial, ¿por qué yo ahora sí puedo decir, no, mejor no entregamos ni a uno ni al otro, que es todo lo que venía discutiendo, sino a un tercer actor, que solamente yo voy a poder demostrar que es ese, ¿no? En ese tipo de situaciones no se puede hacer eso. O sea, no puedes presentar una suerte de contrafáctico en baja de oposición. No se puede. Y si alguien lo hace, lo que debería hacer el juez es no tomarlo en cuenta o ignorarlo, ¿no? O sea, es una cuestión de, no solo de mala fe, sino sobre todo como es injusto para las cámaras altas y pierde consistencia con el debate, ¿no? Entonces eso no se puede hacer. Ahora, puedes contradecir a la cámara alta en cuanto a la conclusión del argumento que tú dices de la cámara alta
se explique por qué tiene un impacto distinto, ¿no? O sea, no me refiero a, como en el caso que yo les decía antes de alto de gobierno dice que no va a haber contraproducencia social y baja de oposición dice no, baja de gobierno dice sí, sí va a haber contraproducencia social, sino alta de oposición pues explica es malo que esto suceda por X y ustedes digan es malo que eso suceda pero no por X sino por Y. Si se dan cuenta, están diciendo como no es cierto que la alta tenga razón en que eso es malo por X, pero no están siendo inconsistentes porque están diciendo que eso es malo. O sea, es una suerte de disenso suave que es permisible, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Eso igual es un poco más avanzado, así que pues no voy a tener mucho en ello. Vayamos con tipos de extensiones. Preguntas. En este caso, siendo cámara baja de Opus y mi alta no propone un contrafáctico, mi extensionista puede proponer un contrafáctico. No, tampoco. O sea, no se puede proponer bajo ningún escenario, se puede proponer un contrafáctico en baja de oposición. Ninguno. Ni aunque tu alta no lo haya presentado. O sea, si la alta ya tomó la decisión de decir solamente por qué es peor hacerlo, no puedes como abajo decir, es mejor hacer otra cosa, ¿no? O sea, es como presentar un contramodelo, imagínense, es como presentar un contramodelo en baja de oposición. ¿Hay chance de que alta de gobierno pueda decir por qué el modelo no es justo? No, o sea, tiene 15 segundos. Entonces, por eso es que los contramodelos, o los contrapropuestas, o los contraplanes, se hacen en cámaras altas, pero no en baja de oposición, ¿no? O sea, sería básicamente, es casi lo mismo, incluso diría que es peor, pero es muy parecido, o sea, no se puede hacer. Ok, me quedan 12 minutos, perfecto. Vayamos ya con tipos de extensión, que son 4, y con esto pues acabamos el taller. Primero está introducir un nuevo clash, que creo que va a responder una de las preguntas que se hizo. Extender un clash preexistente, que es un poco como lo que ya les comenté, que puede ser un poco complicado. Ponderar clashes, que es más complicado. Y el último, pues ahí, perdonen, me olvidé de poner, no era formato Johnson, es extensión por respuesta o extensión por refutación. Vamos a eso. Introducir un nuevo clash. ¿Cuál es la fortaleza de ese tipo de extensión? Primero, seamos claros con qué es introducir un nuevo clash, ¿no? O sea, básicamente no es solo dar un nuevo argumento, sino tratar de sentar una nueva discusión desde la cámara baja. O sea, de repente mi cámara alta dijo, no deberíamos hacer los barrios porque va a generar contraproducencia social, ¿no? Y baja de oposición podría decir, no deberíamos hacerlo porque esto es en principio injusto, ¿no? Porque básicamente estás reconociendo la responsabilidad de las mujeres en su seguridad y no la culpabilidad de los hombres en la inseguridad de las mujeres, ¿no? O sea, un argumento de principios, por decirlo de alguna forma. Puedes hacer eso como extensión, no estás yendo en contra del debate, es más, estás contribuyendo a él y a partir de esa extensión puedes como ganar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fortaleza? Que es la forma más fácil y clara de demostrar las contribuciones como nuevas, ¿no? O sea, introducir un nuevo clash siempre va a ser novedoso, siempre va a ser vistoso y difícilmente te digan no hay extensión. ¿Cuál es la debilidad? Puede ser muy difícil de hacer contra una alta fuerte, ¿no? O sea, de repente, pues, no me refiero a una alta que gana el debate, sino una alta que es muy fuerte, que pues ya explicó los clashes principales del debate, difícilmente te deje como un clash intuitivo que puedas introducir y decir, eso es más importante, ¿no? Probablemente la alta buena te acorrale y te lleve a hacer extensión de análisis, ¿no? Y a partir de eso tratar de ganar, lo que también se puede hacer sin problema. ¿Cómo prepararla? En el tiempo de preparación trata de tener argumentos amplios y varios puntos de análisis, ¿no? O sea, en lugar de en el tiempo de preparación decir, mira, tengo un argumento nuevo y en el tiempo de preparación me centro en voy a probar este argumento en específico, trata de tener varios, ¿sí? Una suerte de piscina, de pool, de piscina, perdón, de pool como de batería de argumentos donde ustedes puedan sacar alguno que les parezca útil, ¿no? O sea, tengan argumento 1, 2, 3, 4 y digan, ok, pues nosotros los desarrollamos medianamente y cuando pues veamos cuál es el que nos ayuda para ganar el debate como un nuevo clash, pues lo introducimos, ¿no? Pero siempre es bueno tener varios. Nunca es bueno tener solo uno si vamos a seguir la estrategia de introducir un nuevo clash. ¿Cuándo usarla? Cuando tu alta está ganando todos los cruces. Eso puede ser contraproducente, puede sonar contradictorio, pero no lo es. O sea, que tu alta gane todos los clashes
todos los cruces, o sea, con las cámaras contrarias, no quiere decir que tu alta sea muy fuerte, ¿no? O sea, podría ganar solamente porque fue mejor y ya, pero no porque es muy, muy fuerte. Entonces, si tu cámara alta ya está ganando las oposiciones, pues lo que podrías hacer para ganar tu cámara alta y para ganar el debate, que es lo que queremos hacer, es precisamente presentar una suerte de nuevo clash, ¿no? ¿Qué debes hacer? Uno, probar tu material, y dos, probar y ponderar tu clash por sobre los clashes preexistentes, ¿no? O sea, probar que esa nueva discusión que tú sientas es más importante que las que ha sucedido antes. Normalmente los equipos se quedan en este primer paso, en probar tu material, ¿no? Y eso es un error, porque si solo hacemos eso y después decimos, no, el juez no se dio cuenta, no, es que el juez no tenía que darse cuenta. Quien tenía que justificar y ponderar el clash eras tú. Y si tú no lo haces, pues el juez va a decir, ok, hay una nueva contribución, pero yo no sé por qué debería ganar su cámara alta, ¿no? Y de repente queda segundo, no lo sé. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Esos dos pasos sí o sí hay que seguir. Segundo tipo de extensión, extender un clash preexistente. ¿Cuál es la fortaleza? Es la forma menos costosa para extender, o sea, pues ya es algo que existe en el debate, y es necesario en debates con argumentos superficialmente presentados, ¿no? O sea, hay veces donde las cámaras altas pues no desarrollan mucho los argumentos, la discusión no es suficientemente profunda, entonces pues lo que yo puedo hacer es decir, mira, yo lo que voy a hacer es coger lo que dijeron las altas y extenderlo a través de análisis o de nuevos análisis y demostrar por qué estamos ganando nosotros, ¿no? Es como más o menos intuitivo. ¿Cuáles son las debilidades? Probablemente sea la extensión más difícil de presentar como novedosa, ¿no? Porque es como, el juez dirá, ok, pero esto ya lo dijeron las altas, pero ustedes no tienen que decir, esto no lo dijeron las altas, sino estas contribuciones son las que faltan en cámaras altas para que pase X, ¿no? Para que pues el argumento A funcione, para que la refutación D funcione, para que tenga sentido el impacto X, o sea, cosas así, ¿no? Cosas muy puntuales, no como generalidades. Vale. ¿Cómo prepararla? Prepara aquí sí ya es distinto, si se dan cuenta. Ya no es como en la anterior, de prepara muchos argumentos, sino concéntrate en los principales clashes del debate, en los principales choques, que son 2, 1, incluso 3 máximo, y prepáralos en profundidad. Concéntrate en el metadebate estratégicamente, ¿no? Con metadebate, ¿a qué me refiero? A tratar de pensar si la cámara efectivamente, tu cámara alta va a ganar el debate con decir A o si no va a ganar el debate con decir A. O sea, probar por qué tu análisis es más profundo que el de tu alta, pero no solo eso, sino porque es necesario para tu alta, ¿no? O sea, el metadebate está en debatir sobre el debate, ¿no? Y tú debates sobre el debate diciendo, mira, mi cámara alta probó A, pero mi cámara alta necesitaba de la premisa B, que recién la resuelvo yo para demostrar A. Entonces, efectivamente, pues mi cámara alta depende de lo que nosotros damos, de las explicaciones, y por eso es que deberíamos ganar nosotros, ¿no? Entonces es una suerte de pensar un poco el debate en meta y no solo como en contenido de lo que se dice, sino en lo que se dice realmente está probado y así, ¿no? ¿Cuándo usarla? Cuando tu bancada está perdiendo uno o más enfrentamientos, ¿no? Esto es intuitivo, ¿no? O sea, si nuestra alta está perdiendo contra alta de oposición o contra alta de gobierno, luego viene baja de gobierno y le gana también, entonces pues lo ideal es extender allí, ir por extender estos clashes, porque pues la idea es que no construyamos un nuevo clash sobre un terreno probablemente infértil para nuestro lado, ¿no? O sea, si mi cámara alta sentó el debate que yo esperaba y perdió, no es cuestión de que yo siente nuevos clashes asumiendo que el debate que yo esperaba está bien, si es que mi alta perdió, ¿no? Entonces lo ideal es tratar como de resolver ese tipo de cuestiones. Ahora, de repente mi alta los perdió porque sus argumentos no eran buenos en sí, porque sus argumentos no eran relevantes, ¿no? Entonces de repente ahí sí no voy como para extender, sino pues introduzco un nuevo clash como antes. Pero lo normal es que pues cuando estés perdiendo tu cámara alta pues le extiendas de esta forma, ¿no? Como voy a demostrar por qué mi alta no, lo que mi alta no hizo y voy a ganar el debate con eso, ¿no? También es una forma de hacerlo un poco más vistosa la extensión. ¿Qué debes hacer? ¿Por qué este choque o por qué el choque del que hablas o el clash no se resuelve para tu lado hasta con lo dicho hasta el momento, ¿no? O sea, con lo que se dijo en las cámaras altas, ¿por qué no se está resolviendo? ¿Cómo lo que tú dices o el material que tú presentas resuelve ese choque? Y si existen otros choques, ¿por qué ese es el choque más importante, ¿no? Ese es un punto adicional ya para cerrar el caso, ¿no? O sea, ya con esto ya no solo pruebas que efectivamente has extendido, sino que has extendido de manera ganadora, básicamente. Pondrá clashes, la penúltima.
¿Cuál es la fortaleza? No necesitas pensar en material propositivo nuevo, o sea, básicamente vas a trabajar con lo que se diga en el debate. La debilidad es que hay un gran riesgo de que parezca que no estás extendiendo. ¿Cómo prepararla? Con ponderar choques me refiero a básicamente lo que decía de ¿qué importa más, la estabilidad o la seguridad social? Y la Cámara Baja diga, no, lo que importa más es el impacto a largo plazo en el bienestar de la gente, ¿no? Y la gente necesita de estabilidad a largo plazo o la gente necesita estabilidad a largo plazo ¿no? Es básicamente como la Cámara Alta discutió de A, la Cámara Alta de B, pero nunca dijeron por qué A era más importante que B. Yo lo voy a hacer, ¿no? Yo voy a ponderar ese clash. ¿Cómo prepararlo? Piensa en una métrica o criterio bajo el cual deba ser adjudicado el debate o una aclaración en torno a los múltiples choques y cargas en el debate, ¿no? O sea, traten de ver como el debate como una suerte de choques constantes y decir, ok, pues va a haber este otro choque, este choque. ¿Cuál es el más importante y cuál es el que sirve mejor a el fin que yo tengo, que es ganar el debate? O sea, ¿cuál sirve mejor a la extensión que yo quiero hacer? ¿O cuál sirve mejor a mi lado de la casa para hacerlo más intuitivo, ¿no? ¿Cuándo usarla? Cuando hay falta de engage en el choque de cámaras altas. Como les acabo de decir, cuando las altas no justifican por qué sus impactos importan más que otros, por qué un clash que ellos presentan importa más que el otro, y así, pues lo ideal es que nosotros salgamos como baja y decir, mira, en realidad esto importa más que esto otro por A, B, C, D razones, ¿no? ¿Qué debo hacer? Primero, mostrar la falta de engagement en cámaras altas. Segundo, proporcionar una métrica sobre la cual sopesar los clashes de las cámaras altas. Tercero, demostrar por qué esta métrica es con la que se debe juzgar el debate. Ahora, demostrar no es como dar argumentos en sí mismo, sino con lo que ha sucedido, por eso es que no necesitas pensar en material propositivo nuevo, con lo que ha sucedido, trata de encontrar la forma de demostrar que específicamente ese es el criterio bajo el cual deberíamos evaluar el debate. O sea, con lo que dicen los oposición y con lo que dice el gobierno de manera explícita o de manera implícita, se llega a esa conclusión. Y demostrar por qué, dada la métrica, el clash que está ganando tu bancada es el más importante, ¿no? Y así. Normalmente, pues se suele hacer cuando tu bancada está ganando, pero está ganando con muy, muy poca claridad, o cuando pues no sabe ni siquiera quién está ganando, y tú tratas de hacer que pues gane tu bancada, pero con contribuciones tuyas, ¿no? Y como son contribuciones tuyas, pues tú vas a ganar. Finalmente, extensión por respuesta. Ahorita veo las preguntas. No, es como para recordar el tiempo. Ya estamos con la última parte, extensión por respuesta. O por refutación, ¿no? Como ya hemos dejado claro hace un momento, la refutación no vale inherentemente menos que el argumento, sino todo tiene un valor relativo al debate que está sucediendo. O sea, depende, ¿no? ¿Cuál es la fortaleza de una extensión por respuesta? Que al menos asegura que estás ganando la contraparte. O sea, si haces bien la extensión por respuesta, por lo menos vas a ser segundo, ¿no? Porque vas a tratar de responder a la contraparte directamente, ¿no? ¿Cuál es la debilidad de este tipo de extensión? Necesidad de gran precisión. O sea, tienen que ser muy precisos con las respuestas que están dando y decir por qué, uno, esas respuestas no se dieron antes, y dos, por qué esas respuestas son suficientes para ganar el debate desde tu lado del debate, no desde gobierno, desde oposición. ¿Cómo prepararla? Enfócate en la contraparte en la preparación, o sea, si tú eres gobierno, enfócate en oposición, si tú eres oposición, enfócate en gobierno, y piensa respuestas a sus puntos más fuertes, ¿no? Ok, me van a decir A, B, C. ¿Cuáles son los puntos más fuertes de A, B, C? De repente, B y C. ¿Cuáles son las respuestas más contundentes que podemos dar a B y C? Ok, podemos dar respuesta 1, respuesta 2, respuesta 3, perfecto. Sobre eso trabajar un argumento, ¿no? Sobre eso trabajar una respuesta estructurada, construir una respuesta, una refutación elaborada que pues se ponga en varios supuestos, que contemple el impacto que tendría lo que va a decir la otra cámara y así, ¿no? ¿Cuándo usarla? Con una alta fuerte, o sea, es necesario ser más importante desde el otro lado. O sea, si tu cámara alta pues es un equipo fuerte, pues lo ideal es decir, mira, la oposición tiene estos puntos que no están respondidos y tenemos que responderlos, ¿no? O sea, básicamente eso. También lo pueden hacer cuando tu alta está perdiendo. O sea, si tu alta está perdiendo, aquí ese escenario me faltó, si tu alta está perdiendo, tú puedes usar esta extensión por respuesta para decir, mira, mi alta estaba perdiendo estos clashes y yo con esas respuestas los gané. Entonces, pues, básicamente, al comparar la contribución que yo tengo, estoy ganando gracias a la respuesta que yo di y no a lo que decía mi alta, ¿no? ¿Qué debes hacer? Primero, identificar qué dijo tu contraparte, por qué lo que dice mi contraparte derrota a mi alta hasta ahora, si es que lo está haciendo, y si no lo está haciendo, por qué pone en duda la victoria. Tercero, cómo tú estás respondiendo a esta amenaza de forma única, o sea, cómo tú exclusivamente das una respuesta propia.
Y 3, cómo derrota tu respuesta a lo que dice la contraparte. O sea, cómo tú ganas el debate a partir de derrotar esa respuesta, derrotar eso que dice la contraparte a partir de tu respuesta, ¿no? De tu refutación. Ya estamos en punto. Muchas gracias por el taller, por asistir al taller. Sé que pues quizá hay alguna pregunta adicional, pero bueno, por cuestiones de tiempo no vamos a poder como responder ahora más preguntas, solo pues las que se pudieron responder durante el taller. Pero pues si tienen alguna otra duda, pues se pueden escribir por Discord o pues igual contactarme luego si es que de repente les ocurre algún debate, ¿no? Eso. Espero que el taller les haya sido útil. Les deseo mucha suerte en el torneo y pues nos estamos viendo en otra ronda o de repente. The pues, recording has stopped. muchas gracias y no olviden hacer el check-in. Cuídense. Muchas